Mi nombre es Nancy C. Wilson y tengo 29 años. A las 11:02 de la noche un sábado, mi novio me envió un mensaje. Me decía, he encontrado mi verdadera alma gemela. Tú solo eres una fracasada. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 segundos completos, quizás más, viendo las palabras allí plantadas como si pertenecieran a la vida de otra persona. La habitación estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido del televisor de mi vecino a través de la pared. Tenía comida para llevar sentada sin tocar en la mesa de café, aún caliente, esperando una versión de la noche que ya se había ido. Le respondí con una sola palabra, enhorabuena. Luego dejé el teléfono, silencié su contacto y volví a lo que estaba haciendo. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se aceleraba. No lloré. Sentí algo diferente en su lugar. Claridad. Hasta ese momento creía que lo tenía todo resuelto. Jason y yo llevábamos 3 años juntos. Nos mudamos juntos el pasado octubre, después de que terminara su contrato de alquiler, y se sintió como un paso natural hacia adelante. No éramos una de esas parejas perfectas que ves en línea, pero teníamos algo estable. Compartíamos rutinas, chistes internos, noches tranquilas en las que no pasaba nada emocionante y eso era suficiente. Él trabajaba en ventas, siempre ocupado, siempre persiguiendo objetivos. Yo trabajaba en operaciones en una empresa de logística, con horarios estables, un sueldo estable. Nos complementábamos, o al menos eso pensaba yo. Creía que estábamos construyendo algo real. Mirando hacia atrás, las grietas habían estado allí durante meses. Jason había empezado a salir más a menudo, sobre todo con compañeros de trabajo. Noches de chicos, las llamaba. Copas después del trabajo, cenas tardías, salidas ocasionales de fin de semana. Yo no lo cuestionaba. No era de las que rastrean los movimientos de alguien ni exigen explicaciones por cada hora que pasaba lejos de mí. De hecho, lo animaba. Le decía que era sano tener su propio espacio, su propia vida fuera de nosotros. Así es como creo que deben ser las relaciones. Luego las noches empezaron a alargarse. Las excusas empezaron a ser más débiles. Llegaba a casa oliendo a un perfume que no era el suyo, o al menos no uno que le hubiera notado usar antes. Su teléfono se convirtió en algo que me ocultaba, en lugar de dejarlo boca arriba sobre la mesa. Las conversaciones se sentían más cortas, más distraídas. Nuestro tiempo juntos empezó a sentirse como algo que él encajaba entre otras cosas, en lugar de elegirlo. Hubo momentos pequeños, fáciles de ignorar si querías. Hace 2 meses, llegó a casa borracho y me dijo que era predecible. Se rió después, dijo que no lo decía en serio. Echó la culpa al alcohol, se disculpó a la mañana siguiente. Hace 6 meses, no sabía que yo estaba en casa cuando me tenía al altavoz con su compañero de trabajo, quejándose de que yo nunca quería hacer nada emocionante. Me quedé en el pasillo y escuché toda la conversación sin que él se diera cuenta. Al día siguiente dijo que solo estaba desahogándose, que no significaba nada. Le creí. O quizás simplemente elegí no cuestionarlo, porque cuestionarlo habría significado admitir que algo andaba mal y yo no estaba preparada para eso. Así que cuando llegó ese mensaje el sábado por la noche, no se sintió como una explosión aleatoria. Se sintió como una conclusión. 20 minutos después, oí su llave en la cerradura. Entró tambaleándose con unos tacones en una mano, el teléfono en la otra, el maquillaje un poco corrido bajo los ojos. La forma en que la gente mira cuando la noche no salió exactamente como estaba planeada, pero aún intentan mantener la energía. Se detuvo al verme despierta. Hola, dijo. No pensé que seguirías despierta. No esperaba que volvieras esta noche, respondí. Parpadeó. ¿Qué? Cogí mi teléfono y lo levanté lo suficiente para que viera el mensaje. Pensé que estarías con tu alma gemela, añadí. El color se le drenó de la cara al instante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Preguntó. Dímelo tú. Se acercó extendiendo la mano hacia mi teléfono, pero lo retiré. Nancy, estaba borracho, dijo rápidamente. Eso fue un error. Un malentendido tuyo. Difícil malinterpretar esas palabras.
No te estaba hablando a ti, dijo. Estaba escribiendo a un compañero de trabajo bromeando y te lo envié por accidente. Ladeé ligeramente la cabeza. Así que encontraste a tu alma gemela en un bar esta noche. Y yo soy un fracaso, pero nada de eso fue sobre mí. No era para ti, insistió. Eso no lo hace mejor, dije en voz baja. Empezó a llorar entonces, las lágrimas venían rápido, descontroladas, como si hubiera saltado directamente a través de la negación hasta el control de daños. Por favor, Nancy, dijo, te quiero. Solo estaba borracho. ¿Sabes cómo me pongo? Sí que sabía cómo se ponía. Ese era el problema. Lo miré de verdad, y me di cuenta de algo que había estado debajo de todo durante meses. Esto no era nuevo. Era solo la primera vez que lo decía con suficiente claridad como para que no pudiera fingir que no estaba allí. Recoge tus cosas, dije. Se quedó paralizado. ¿Qué? Puedes quedarte esta noche, continué. Es tarde, pero quiero que te vayas mañana por la tarde. ¿No puedes estar hablando en serio? Estoy completamente seria. Extendió la mano hacia mí intentando tocarme el brazo, pero retrocedí. Podemos hablar de esto por la mañana, dijo con la voz quebrada, cuando ambos estemos calmados. Estoy calmada, dije. Y esa fue la parte que lo asustó. Podía verlo porque la ira era algo contra lo que podía luchar. Las lágrimas eran algo que podía manipular. ¿Pero la calma? La calma significaba que ya me había ido. La mañana llegó dura a través de las persianas. Toda luz afilada y sin piedad. Apenas había dormido, pero no estaba cansada de la manera que la gente espera después de una ruptura. No me sentía pesada. No estaba destrozada. Simplemente estaba hecha. Esa fue la parte más extraña. Me tumbé en el sofá un minuto, escuchando los ruidos de la cocina. Armarios abriéndose, la cafetera funcionando. Jason moviéndose con cuidado como si manteniéndolo todo lo suficientemente suave, pudiera pasar de puntillas sobre lo que había sucedido la noche anterior. Unos minutos después apareció en el marco de la puerta sosteniendo 2 tazas. Te hice el café como te gusta, dijo en voz baja. Gracias. Tomé la taza, pero no la bebí. Se quedó allí mirándome con los ojos enrojecidos y la expresión que podría haberme conmovido una vez. Arrepentimiento, miedo, esperanza, todo mezclado. El problema era que había visto versiones de esa cara antes, después de crueldades menores, después de pequeños comentarios ebrios que juraba que no había querido decir. Después de cada momento en el que cruzaba una línea y luego quería que se le reconociera por darse cuenta de que existía. ¿Podemos hablar?, preguntó. Tienes hasta las 3 para sacar tus cosas. Su rostro se tensó inmediatamente. Nancy, vamos. 3 años. Llevamos 3 años juntos. Y anoche encontraste a tu alma gemela. Dije, entonces, enhorabuena. Espero que funcione. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Te dije que eso no era sobre ti. ¿Entonces sobre quién era? Dudó un segundo de más. Eso no importa, dijo finalmente. Fue estúpido. Estaba borracho. Solo decía tonterías. Dejé la taza de café sobre la mesa a mi lado. No, dije. Importa mucho porque si puedes escribir esas palabras, una parte de ti las cree. Se pasó una mano por el pelo y empezó a pasearse. Salí con los chicos. Estábamos bromeando. Uno de ellos hablaba de una mujer en el bar y yo le estaba escribiendo a Dylan y te lo envié por accidente. Eso es todo. Un estúpido error. Un estúpido error. Repetí. Eso es interesante. Porque esa era exactamente la forma en que siempre lo enmarcaba. Cada cosa hiriente venía empaquetada como un incidente aislado. Algo único, un malentendido, nunca parte de un patrón, nunca algo que se conectara con la última disculpa o la anterior. Debió de ver un cambio en mi cara porque su voz se suavizó. Por favor, no hagas esto, dijo. Por favor, no nos tires por un mensaje borracho. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder.
Esto no es por un mensaje, dije. Abrió la boca, pero seguí hablando. Esto es por cada vez que llegaste a casa borracho y dijiste algo cruel, y luego actuaste como si fuera irrazonable por recordarlo. Es por oírte quejarte con tus amigos de que soy aburrida. Es por la forma en que pones los ojos en blanco cuando hablo del trabajo o cómo actúas como si las cosas que me importan fueran pequeñas a menos que te importen a ti. Este mensaje simplemente hizo imposible que me mintiera a mí misma. Me miró fijamente. Nancy. No, dije, no puedes llamarme Nancy ahora mismo, como si estuviera exagerando. Dejó su taza demasiado fuerte. El café se derramó por el borde. ¿Por qué estás actuando así?, espetó. ¿Por qué no puedes simplemente perdonarme? Porque no quería. Esa era la verdad, simple y llanamente. Y cuando lo dije en voz alta, toda la habitación cambió. Porque no quiero, respondí. Eso lo detuvo en seco. Parecía genuinamente atónito, como si el perdón siempre hubiera sido una opción sentada sobre la mesa entre nosotros. Como si fuera cuando él quisiera lo suficiente. Como si mi papel en esto fuera absorber el daño, escuchar la disculpa y ayudarle a sentirse mejor con el tipo de hombre en el que se convertía después de 2 copas. Su voz bajó. ¿No es en serio? Sí, dije, lo digo en serio. Agarró su teléfono del mostrador y empezó a buscar frenéticamente. Mira, dijo, aquí está la conversación. ¿Puedes verla? Estaba escribiéndole a Dylan. Nos estábamos burlando de las frases de ligue y de la gente estúpida en el bar. Eran solo tonterías. Me acercó el teléfono. Eché un vistazo a la pantalla. Había un hilo, bromas, comentarios medio borrachos. Capturas de pantalla de una mujer con la que uno de sus amigos estaba coqueteando. Nada de eso explicaba realmente el mensaje que me envió. Solo le daba suficiente confusión en los bordes para intentar crearla donde ya existía claridad. Le devolví el teléfono. Sigue sin importar, dije. Todo su cuerpo se puso rígido. ¿Cómo que no importa? Porque incluso si se lo quisiste enviar a otra persona, dije, tú lo escribiste. Esas palabras salieron de tu cabeza. Así que te preguntaré una vez más. ¿Por qué yo? ¿Por qué fracaso? Su cara cambió entonces. No drásticamente, solo lo suficiente. El pánico dio paso a la frustración porque sabía que no había buena respuesta. No creo que seas un fracaso, dijo débilmente. Entonces, ¿por qué lo escribiste? Silencio. Él miró hacia otro lado primero. Exacto. Me levanté y llevé mi café intacto a la cocina, lo vertí en el fregadero y enjuagué la taza. El sonido del agua corriendo llenó la habitación entre nosotros. Le dio tiempo a pensar. No es que ayudara. Cuando me volví, él seguía allí de pie, perdido, enfadado, queriendo que se lo pusiera más fácil. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. Empacar. ¿Eso es todo? Su voz se quebró. ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? Se acercó a mí. Quiero que digas que esto importa. Quiero que digas que te duele. Quiero que digas que necesitas tiempo, no que simplemente se acabó. Casi me reí, pero no era lo suficientemente gracioso. Si importa, dije. Por eso se acabó. El resto de la mañana pasó a trozos. Entré en mi despacho y cerré la puerta, en gran parte porque no confiaba en mí misma para seguir mirándolo sin ver cada momento en el que me había convencido de no tomarme en serio. Fingí trabajar, respondí a algunos correos electrónicos, miré la misma hoja de cálculo durante 20 minutos sin verla realmente. Fuera de la puerta podía oír cajones abriéndose, cremalleras cerrándose, pasos yendo y viniendo por el apartamento. Cada sonido se sentía extrañamente distante, como si estuviera ocurriendo en un lugar en el que solía vivir. Mi teléfono vibraba constantemente. Sus amigos, números desconocidos. En un momento dado, su madre. Ignoré todo eso. A las 2:47 de la tarde, llamaron a la puerta de mi despacho. Casi he terminado, dijo desde el otro lado. La mayoría de mis cosas están empacadas.
Cogeré el resto la semana que viene si te parece bien. Me parece bien. Una pausa, luego más suave. ¿A dónde se supone que debo ir? Habría sido tan fácil en ese momento darle algo. Un poco de suavidad, una pequeña dirección, una recomendación de hotel, un número al que llamar, alguna señal de que incluso después de todo, todavía estaba dispuesta a ayudarle a aterrizar suavemente. En lugar de eso, dije, en lugar de tu hermano, el de tu madre, el de Dylan, no me importa. Silencio. Luego, lo siento, Nancy. De verdad que lo siento. Cerré los ojos un segundo. Lo sé, dije. ¿Crees que quizás en unas semanas, después de que ambos nos calmemos? No, nada de eso. Solo pasos, el sonido de maletas arrastrándose por el pasillo, la puerta abriéndose, luego cerrándose. Y así se fue. El apartamento se sintió más grande de inmediato, más vacío de una manera que no tenía nada que ver con sus cajas y todo que ver con la repentina ausencia de tensión que había dejado de notar porque se había vuelto rutinaria. Me senté en mi escritorio hasta que el sol empezó a bajar y la habitación se tiñó de dorado en los bordes. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido, respondí sin pensar. Lo primero que oí fue sollozos. Llorando fuerte, desgarrador, sin filtros. Nancy, por favor, jadeó, no tengo a dónde ir. Dylan no contesta. Mi hermano está fuera de la ciudad. Estoy sentada en mi coche en un aparcamiento, y no sé qué hacer. Por favor, déjame volver solo por esta noche. Prometo que me iré mañana. Por favor. Me recosté en mi silla y miré la pared frente a mí. Luego dije muy claramente, número equivocado. Y colgué. Llamó inmediatamente. El mismo número desconocido. Lo vi iluminarse en la pantalla, vibrando contra el escritorio como si la urgencia pudiera convertirse en mi responsabilidad si hacía suficiente ruido. Dejé que sonara. Un minuto después, llamó otro número y luego otro. Dejé de contestar. Luego apagué completamente mi teléfono. El domingo limpié. No porque el apartamento estuviera sucio, sino porque necesitaba moverme. Necesitaba tocar cada espacio que él había ocupado y tomar una decisión sobre si se quedaba o se iba. Encontré su producto para el pelo en el armario del baño, un cargador que había dejado enchufado al lado del sofá, calcetines debajo de la cama, una sudadera barata colgada en el perchero, rastros aleatorios de una persona que había vivido aquí el tiempo suficiente para asumir la permanencia. Empaqué el resto de sus cosas, cerré las cajas con cinta adhesiva y las apilé en el armario del pasillo. Metódico, silencioso, eficiente. No lloré ni una sola vez. El lunes por la mañana fui a trabajar. Esa parte me pareció importante. Me vestí, cogí mi bolsa de portátil, tomé el tren al centro y me senté en mi escritorio como si el mundo no se hubiera inclinado hacia un lado 2 días antes. Priya, de mi equipo, me miró una vez, luego otra y finalmente preguntó, ¿estás bien? Le dije que estaba bien. Entrecerró los ojos de la manera que la gente lo hace cuando sabe que bien, es una mentira, pero no saben si tienen permiso para cuestionarla. Luego preguntó con cuidado, ¿todo bien con Jason? Dije, rompimos. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, ¿cuándo? El sábado. Parecía atónita. Quería detalles. Probablemente se los merecía después de encubrirme durante el final de la semana pasada. Pero tenía una reunión en 10 minutos y me alegré de la excusa. El trabajo se sentía limpio, predecible. El código compilaba o no. Los errores se corregían o no. Sin significados ocultos, sin historia revisionista, solo problemas con soluciones reales. A la hora del almuerzo volví a encender mi teléfono. 47 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto, la mayoría de Jason, algunos de números que no conocía, uno de su madre, uno de un amigo suyo que había conocido quizás 3 veces. Los mensajes se mezclaron rápido. Por favor, llámame. Tenemos que hablar. Estás exagerando. Él no está bien. Esto es cruel. No puedes hacer esto por un error.
Uno de su madre estaba escrito como si estuviera intentando sonar amable. Nancy, cariño, Jason me contó lo que pasó. Creo que ha habido un malentendido. ¿Puedes llamarme, por favor? Lo borré sin responder. Luego abrí uno de un número desconocido. Este es Dylan. Está siendo increíblemente infantil. Jason cometió un error. Todos cometemos errores. Estás tirando 3 años por un mensaje borracho. Crece. Bloqueé el número. Otro número desconocido. Este de un compañero de trabajo suyo llamado Craig. Mira, no sé toda la historia, pero está realmente destrozado ahora mismo. Durmiendo en su coche. No puede permitirse un hotel. ¿Puedes al menos dejarle coger el resto de sus cosas? Sé la persona mayor aquí. Bloqueé ese también. Luego escuché un mensaje de voz de Jason. Nancy, sé que estás recibiendo esto. Sé que lo estás escuchando. Por favor, solo habla conmigo. Estoy en este motel de la autopista 6 y es asqueroso. Hay moho en el baño. La gente de al lado se grita. No puedo permitirme quedarme aquí más de un par de días. Por favor, solo déjame volver temporalmente hasta que lo solucione. Guardé el mensaje de voz. Ni siquiera estoy segura de por qué. Quizás porque quería pruebas de que la historia que todos contaban sobre mí, la mujer fría que echó a su novio, ignoraba la parte en la que me llamaba solo porque sus opciones de respaldo eran feas e inconvenientes. No porque finalmente entendiera. No porque respetara mi límite, sino porque se sentía incómodo. El martes mi hermano llamó. Nancy, ¿qué demonios está pasando? Preguntó en cuanto cogí el teléfono. Los amigos de Jason me están bombardeando el teléfono. Dicen que lo echaste sin tener a dónde ir. Tiene lugares a dónde ir, dije. Simplemente no le gustan. Dicen que vive en su coche. Está en un motel. Me dejó un mensaje de voz. Hubo una pausa. Vale, pero aún así, eso es bastante duro. Me recosté en mi silla en el trabajo, mirando al techo un segundo antes de responder. Me envió un mensaje diciendo que encontró a su alma gemela, y que yo era un fracaso. Otra pausa. ¿Palabra por palabra? Sí. Mi hermano exhaló. Vale. Sí, eso es malo. Eso es malo, repetí. Interesante resumen. Estoy de tu lado, dijo rápidamente. Solo. No sé. 3 años es mucho tiempo. Lo fue. Y estaba borracho. Sonreí, pero no porque nada fuera gracioso. ¿Eso importa? Dudó. No, admitió. Realmente no. No si lo decía en serio. Ese es el problema, dije. Todo el mundo sigue actuando como si hubiera terminado una relación por un mensaje borracho. No lo hice. Lo terminé porque el mensaje decía la verdad con demasiada claridad como para ignorarla. No discutió después de eso. Cambiamos de tema, hablamos de algo estúpido y no relacionado por un minuto, y colgamos. Pero él ya había dicho lo que importaba. En la versión de todos los demás de esta historia, yo era la villana. La mujer que echó a su novio de larga data por un error borracho. La mujer que no respondía a las llamadas. La mujer que lo dejó durmiendo en hoteles y aparcamientos. No sabían de las cosas pequeñas. Los pequeños cortes. Los comentarios disfrazados de bromas. Los ojos en blanco. La implicación constante de que yo era de alguna manera menos de lo que él realmente quería, incluso mientras se quedaba. El miércoles por la tarde llegué a casa y lo encontré sentado en mi puerta. Se levantó en cuanto me vio. Tenía un aspecto terrible. La misma ropa de antes o casi, el pelo sin lavar, los ojos hinchados, el agotamiento colgando de él de una manera que podría haberme conmovido si no estuviera tan obviamente mezclado con estrategia. Por favor, no llames a la policía, dijo inmediatamente. Solo necesito 5 minutos. No hay nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Abrí la puerta, entré y la dejé abierta.
Él me siguió sin ser invitado, pero no lo detuve. No porque lo quisiera allí, sino porque quería escuchar qué versión de esto había construido en su cabeza. Ahora estaba de pie en la entrada como si tuviera miedo de avanzar más. He estado pensando, empezó en lo que dije porque lo dije sobre nosotros. Me crucé de brazos y esperé. Me he dado cuenta de que he sido infeliz, dijo. No exactamente contigo, sino conmigo mismo, con mi vida. El trabajo me está matando. No he estado durmiendo. He estado en un mal momento y lo pagué contigo. Vale. Sus ojos parpadearon ante mi tono plano, impasible, no dándole nada con lo que construir. Ese mensaje no era realmente sobre que tú fueras un fracaso, continuó rápidamente. Era sobre que yo me sentía uno. Lo proyecté en ti. Eso fue casi impresionante. Había encontrado una manera de convertir el insultarme en evidencia de su propio dolor. Eso es conveniente, dije. Su cara se arrugó. Sé cómo suena. Sí, dije, lo sé. He empezado terapia, añadió como si eso debiera importar. Tuve mi primera sesión ayer. Me ayudó a entender algunos patrones. Una sesión. Es un comienzo. Genial. Dije, me alegro de que estés recibiendo ayuda. La esperanza brilló en su cara. ¿Entonces puedo volver? Y ahí estaba. El verdadero punto de todo esto, no la comprensión, no la rendición de cuentas, el acceso. No, dije. Me miró fijamente. ¿Por qué no? Porque no quiero arreglar esto. Eso le golpeó más fuerte que la ira. Dio un paso adelante. ¿Ni siquiera quieres intentarlo? No. ¿Eso es todo? Preguntó con la voz quebrada. Solo no. Eso es todo. Empezó a llorar de nuevo, los hombros temblando esta vez. La actuación completa de devastación. No entiendo cómo puedes apagar 3 años como si no significaran nada. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. ¿Significaron algo?, dije. En pasado. Se secó la cara. Te quiero. ¿Quieres no estar sola?, dije. Hay una diferencia. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué lo escribiste? Ahí estaba de nuevo. La pregunta que nunca pudo responder. Abrió la boca, la cerró, miró hacia otro lado. Exacto. Deberías irte, dije, más suave de lo que me sentía. Esto no es saludable para ninguno de los dos. ¿A dónde se supone que debo ir? Eso ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan fría? Sacudí la cabeza. No soy fría. Simplemente estoy harta. Se quedó allí un segundo más, quizás esperando que me ablandara, quizás esperando que la vieja versión de mí apareciera y lo rescatara de las consecuencias de sus propias palabras. No lo hizo. Se dio la vuelta y salió. Cerré la puerta detrás de él, la cerré con llave y me quedé en el apartamento en silencio, escuchando cómo el silencio se instalaba de nuevo. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de otro número desconocido. Te vas a arrepentir de esto. Él era lo mejor que te había pasado. Bloqueé el número. Luego preparé la cena. El jueves su madre apareció en mi oficina. Priya llamó a mi extensión primero con la voz dubitativa. Hola, hay una mujer en el vestíbulo preguntando por ti. Dice que es la madre de Jason. Cerré los ojos un segundo, sabiendo ya cómo iba a ir esto. Dile que estoy ocupada, dije. Hubo una pausa. Está llorando, añadió Priya suavemente. Exhalé lentamente. Bajaré. Estaba sentada en la sala de espera apretando un pañuelo, los hombros ligeramente encorvados como si el peso de algo la hubiera alcanzado finalmente. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Nancy, dijo, el alivio inundando su voz como si yo fuera la solución a algo que no había creado. Gracias por recibirme. Miré mi reloj. Tengo 10 minutos. Eso era más de lo que le debía, pero menos de lo que probablemente esperaba. Entramos en una pequeña sala de conferencias.
Se sentó pesadamente como si hubiera ensayado esta conversación y aún no supiera cómo empezar. Jason me lo contó todo, empezó sobre el mensaje, sobre que le pediste que se fuera. No la corregí. Todavía no. Y entiendo por qué estás molesta, continuó. De verdad que lo entiendo, pero él se está desmoronando, Nancy. No duerme. No come. Cometió un error. Me recosté en mi silla, estudiándola. Ha cometido varios, dije. Frunció los labios. Siempre ha sido impulsivo, admitió. Lo saca de su padre. Pero es un buen hombre. Te quiere. Ahí estaba. La frase que todo padre usa cuando quiere que ignores lo que su hijo realmente hizo. Dejé pasar un segundo antes de responder. Hablamos, dije, múltiples veces. No cambió nada. Eso es porque ya has decidido, dijo, su tono volviéndose un poco más agudo. ¿Te has cerrado? Sí, dije, lo he hecho. Su expresión cambió entonces, la decepción endureciéndose hasta convertirse en algo más crítico. Sabes, dijo, siempre pensé que eras paciente. Amable, pero Esto parece cruel, echarlo así, ignorar sus llamadas, dejarlo luchar cuando sabes que no tiene a dónde ir. Sostuve su mirada. Con todo respeto, dije con calma, no sabes lo que tu hijo me ha dicho en los últimos 3 años. Entonces dime, dijo. Sacudí la cabeza. Ya no importa. Me importa, insistió, porque estoy tratando de entender cómo llegaron las cosas a ser tan malas. Llegaron a ser tan malas porque seguí excusando un comportamiento que no debería haberlo hecho, dije. Y él siguió escalándolo porque no había consecuencias. Se quedó en silencio ante eso. Llamar a alguien fracasado no es un desliz, continué. Es una creencia, y no me interesa estar con alguien que piensa eso de mí. Estaba borracho, dijo de nuevo, más suave ahora. Sus ojos parpadearon. Así que no cuenta. No respondió. La gente siempre dice eso, continué. Como si el alcohol creara pensamientos que no estaban allí antes. No lo hace. Simplemente quita el filtro. Miró sus manos, retorciendo el pañuelo lentamente. Las relaciones requieren trabajo, dijo después de un momento. Si todos nos fuéramos la primera vez que algo duele. Esta no fue la primera vez, dije. Eso la detuvo. Me miró, realmente me vio por primera vez desde que entró. Y no me voy porque me duela, añadí. Me voy porque estoy harta de fingir que es temporal. La habitación se quedó en silencio. Estudió mi cara como si buscara dudas, vacilaciones, cualquier cosa que pudiera usar para reabrir la puerta que ya había cerrado. No vas a cambiar de opinión, dijo finalmente. No. Asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así esperaba algo más. Espero que encuentres lo que buscas, dijo poniéndose de pie. Yo ya lo hice, respondí. Hizo una pausa en la puerta solo por un segundo, y luego salió sin decir una palabra más. Volví a mi escritorio y terminé mi jornada laboral como si nada hubiera pasado. El viernes por la tarde mi teléfono volvió a sonar. Jason, número nuevo. Respondí esta vez. Me voy de la ciudad, dijo. Su voz sonaba diferente. Plana, cansada. Vuelvo a casa de mis padres por un tiempo, añadió. Vendré mañana por la mañana a por el resto de mis cosas. Todavía tengo la llave. Vale, dije. ¿Eso es todo? Preguntó. ¿Qué quieres que diga? Hubo una pausa. Quiero que digas que cometiste un error, dijo en voz baja. Quiero que digas que lo sientes. Quiero que luches por nosotros. Me apoyé en el mostrador de la cocina, mirando alrededor del apartamento. En mi apartamento. No quiero luchar por nosotros, dije. Silencio, luego más suave. Realmente te quise. Te creo, dije. Pero el amor no es suficiente. Debería haber sido. En una versión diferente de esta historia, quizás lo fue, pero no en esta. Colgó. El sábado por la mañana salí temprano. Mandados, almuerzo con mi hermano.
Le di espacio para ir y venir sin otra escena. Cuando volví alrededor de las 2 de la tarde, el apartamento estaba en silencio. Sus llaves estaban en el mostrador de la cocina. El resto de sus cajas se habían ido. La cogí, la giré en mi mano por un segundo, y luego la tiré a la basura. 3 años reducidos a un pequeño trozo de metal, y a un hábito que ya no tenía que romper. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje. Adiós, Nancy. Espero que encuentres a alguien que sea suficiente para ti. Me quedé mirándolo un segundo. Y casi le respondo, casi le explico que esto no era porque él no fuera lo suficientemente bueno. Era porque él pensaba que yo no lo era, pero no lo hice. Algunas conversaciones no necesitan finales. Solo necesitan silencio. Apagué mi teléfono y salí a caminar. El parque cerca de mi apartamento estaba lleno de gente, familias, parejas, niños corriendo por el césped. El tipo de vida normal que no se detiene solo porque la tuya cambie. Me senté en un banco y vi a un padre enseñarle a su hija a montar en bicicleta. Se cayó una vez, 2 veces, lloró y luego se levantó y lo intentó de nuevo. Y algo de eso se sintió bien. No sé qué viene después. No sé si conoceré a alguien más o si siquiera quiero hacerlo ahora mismo. Pero sí sé esto. No me quedaré con alguien que me haga sentir que tengo que demostrar que soy suficiente. No justificaré la falta de respeto. No confundiré la resistencia con el amor. Porque a veces lo más difícil no es perder a alguien. Es darte cuenta de que estabas mejor sin esa persona. Y una vez que lo ves claramente no hay vuelta atrás.